10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Para nuestro rato de oración de hoy, Jesús, vamos a fijarnos en la primera lectura de la misa. Queremos hablar con vos y siempre tu palabra nos da tema de conversación. Y en el libro de Samuel se nos cuenta una historia que en realidad es el profeta Natán que le relata al rey David. Y dice así: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado, la iba criando, y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey, para invitar a su huésped, tomó la cordera del pobre y convidó a su huésped. Claro, al escuchar esta historia, David, un hombre impetuoso, pasional, se indigna y dice que ese hombre tiene que morir, el hombre rico. Y el profeta Natán le hace ver que ese hombre era él, porque David, teniendo muchas mujeres, se había quedado con la mujer de Urías, y a este último lo había mandado al frente para que muriera en la batalla, quedándose él con su mujer. Y entonces cuando le echa en cara el profeta, lo pone delante de su realidad, como él se había comportado, se arrepiente. ¿Y cómo sigue la historia? Que David se quiere pedir perdón a Dios. He pecado contra el Señor, reconoce su pecado. Y Natán le dice que Dios lo perdona, que Dios perdona su pecado, que no va a morir, pero por haber despreciado al Señor con lo que hizo, su hijo, el hijo que tendría con la mujer de Urías, iba a fallecer. Y David hace ayuno y reza para ver si el Señor se arrepiente de eso. Y bueno, después todo se va encaminando, ¿no? Digo yo, porque él puede como reconocer su pecado, después volverá a encaminarse hacia las cosas que Dios le mandaba. Será, bueno, con sus errores podrá seguir cumpliendo su misión. Y para que todo se encamine, hace falta esa humildad de reconocer, ¿no? Porque si se hubiera obstinado, si hubiera buscado excusas, si no hubiera querido ver las cosas como son, David hubiera seguido igual, habiendo cometido un homicidio, un adulterio, pecados graves, faltas de justicia, hubiera seguido igual. Y ese llamamiento a través del profeta lo ayudó a enmendar, a reparar, a corregirse, a reconocer. Y en ocasiones podemos caer en una situación así, puede ser que no con algo tan grave, ¿no? Pero que nos cueste reconocer nuestros errores, o por ahí hay algo que nos parece, sí, demasiado grave, que nos cuesta aceptarlo, que nos parece que no tiene solución, que uno intenta más bien esconderlo o hacer como si no existiera, y eso nos puede apartar de Dios, nos puede ir haciendo mal en nuestro interior, hasta enfermarnos incluso. Por eso qué buena lección, entre otras, que nos da esta lectura de hoy para intentar ser transparentes y reconocer las cosas con humildad,
también con valentía y con confianza en Dios. San José María solía decir que todo tiene remedio, refiriéndose particularmente a la vida de la relación con Dios, a la vida de hijos de Dios, que todo se arregla. Y para arreglar las cosas, ¿qué hay que hacer? Y hay que sacarlas a la luz, hay que hablar, hay que reconocerlas, hay que en ocasiones pedir perdón. Y nos advertía también contra en el Evangelio a veces aparecen esos demonios que dejan a una persona sorda y muda. Y él se refería al demonio mudo, el que hace que uno no quiera hablar, se quiera guardar las cosas, un peso en la conciencia, que se quiera ir complicando, que quiera ir buscando excusas, tapando, y al final haciendo cada vez que la situación empeore en vez de solucionarla. Y animaba en cambio a hablar en la confesión, hablar en la dirección espiritual, buscar consejo, pedir perdón, y que así todo se arregla. ¿Y por qué todo se arregla? Y quizá haya consecuencias. No es que no pasó nada. A David, ese hijo, murió. Pero todo se arregla porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona, porque Dios comprende, porque Dios puede actuar en nuestra vida si ponemos delante de Él nuestra situación. Por eso todo se arregla. Si nos da miedo mostrar nuestra alma, confesarnos, pedir ayuda, busquemos la gracia, animémonos, seamos valientes, humildes. Cualquiera puede equivocarse, cualquiera puede cometer errores graves, y qué distinto es saber, Señor, que tu misericordia es más grande que cualquiera de nuestros pecados. Qué distinto. Hace poco salía en el Evangelio que todos los pecados, todas las blasfemias serán perdonadas, menos el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra Él. Y sabemos bien que eso no es que haya algún pecado que Dios no pueda perdonar, que si uno lo cometió ya está, ya no tiene vuelta atrás, ya no hay perdón. Siempre Dios nos espera y nos perdona. Basta que nos mostremos arrepentidos, que lo reconozcamos, que busquemos su ayuda, que tratemos de reparar. En lo del Espíritu Santo es porque justamente cuando uno se cierra al perdón de Dios, cuando uno no confía en su misericordia, cuando uno piensa que algo que hizo es imperdonable. Por eso, Señor, gracias por tu misericordia, por tu comprensión, porque siempre en esta vida nos das oportunidades de volver a empezar, de arreglar las cosas. Y que también nosotros, con esa conciencia, ayúdanos, Señor, sabiendo que vos nos perdonás todo, y que siempre incluso podés vos sacar bienes de los males que hayamos hecho, ayúdanos también a dar ánimos y a encauzar a alguien que por ahí le cuesta, por algún hecho de su pasado, le cuesta volver a tener esperanza, volver a luchar, que seamos también nosotros testigos de tu misericordia, dando ánimo, dando esperanza, para que puedan desatarse los nudos, para que puedan soltarse las cadenas, para que uno no viva en esta tierra esclavo de sus hechos, aunque sí tengan consecuencias, que pueda liberarse y encaminarse y sanar. Y eso siempre lo podemos hacer de tu mano. En esta tierra sí, siempre hay nuevas oportunidades, siempre podemos volver a levantarnos. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por ella se va a Jesús y por ella se vuelve a Jesús. Ayúdanos, Madre nuestra, a no querer quedarnos las cosas adentro nuestro, sino a darles cauce también las cosas malas que tengamos que reconocer, pedir perdón y volver a empezar. Que si nos apartamos de tu Hijo, que de tu mano sepamos volver rápidamente. Te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan